Vamos a exponer la ponencia La afasia como problema semántico, estado de la cuestión en Perú, España e Italia. Nuestros nombres son Bindu Tapia, Santiago Sevilla. Se va a estructurar en 5 puntos. Vamos a introducir qué es la afasia y su desarrollo histórico para después ver la prevalencia de esta y su importancia, las afasias y la dificultad para delimitarlas y su prevención y tratamiento. Y por último daremos una breve conclusión. Bien, a modo de introducción podemos decir que la afasia es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la pérdida total o parcial de la capacidad de comprender o de expresar el lenguaje debido a una alteración o lesión orgánica. Hay que tener en cuenta que se refiere a un lenguaje ya formado, es decir, se refiere a personas que ya adquirieron el lenguaje, normalmente adultos, que por una cierta circunstancia lo pierden, ¿no? El estudio de este conjunto de trastornos se ha estructurado en 3 etapas. La que llamamos preclásica hasta el año 1861, en el que Joseph Gall, en sus estudios de fenología, definió las zonas más bien craneales, que casi que cerebrales, que ocupaban las distintas funciones, lo cual, bueno, pues a día de hoy no llega a ser ni científico, pero fue un anticipo de lo que unos años después, entre el año 61 y el 45, dio lugar a los estudios clásicos que ya sí delimitaron zonas. Los más famosos y pioneros serían Broca y Wernicke, que encontraron en el hemisferio izquierdo que si se dañaban las zonas anteriores del cerebro, el paciente tendría problemas para expresarse. Si se dañaban las zonas posteriores a esa circunvolución que ven ahí marcada, tendríamos problemas a la hora de comprenderlo. Y por último, la etapa moderna, que iría de ese año 45 en adelante, que arranca con Luria, que tienen también ahí en una imagen, y que ya se apoya en observaciones de muchos pacientes como los estudios que mencionaremos después. Son particularmente importantes en esta etapa en cuanto a grupos de investigadores, los estudios del grupo de Boston, que establecen conexiones entre áreas, y a partir de los años 60 los estudios de los autores italianos Renzi, Vignolo y Gannotti, que observan la relación entre la afasia y la habilidad para elaborar y relacionarse con el espacio. Ahí tienen un estudio sobre lo simbólico que es particularmente importante y que vamos a emplear, ¿no?, como base teórica para esta exposición. La prevalencia en afasia y la importancia de su tratamiento. ¿Por qué es importante la afasia para nosotros y debería ser importante para el resto de profesionales? Ya que hay una notable prevalencia según los trastornos del daño adquirido, de daño cerebral adquirido. Entre un 20 y un 40% de las personas que han sufrido infartos cerebrales resultan con una afectación al lenguaje, que en este caso es la afasia. La comorbilidad que tiene este síndrome es amplio, es como un puzzle, le llamo yo. Se le afecta también tanto al área motriz, al área también emocional, ¿verdad? Emocional. Sí, sí, sí. Hombre, a su vez también deriva en una afectación social, familiar, y por no decirlo, si es su caso, laboral, ¿no? Si estaba activamente trabajando.
A su vez, también, por ende, todo esto se deriva en que tiene una gran amenaza su identidad, ya que no puede expresar, ¿no?, sus sentimientos, no puede expresar lo que piensa o no puede elaborar las mismas respuestas cognitivas que antes lo hacía. La situación actual en el Perú, existe poca investigación. O sea, hay investigaciones, pero son pocas, van en detrimento frente a otras investigaciones, ¿no?, que existen en otras ciencias. El porcentaje que vemos que prevalece es el 62% en varones, que es más alto que en las mujeres, que en las chicas, bueno, en las mujeres viene representado por el 38%. La causa principal de estos accidentes cerebrovasculares están relacionados con la hipertensión, ¿no?, que por X motivos, por una mala alimentación, por malos hábitos y por otras cosas, ¿no?, que bueno, más adelante lo estudiaremos, se deriva estos accidentes cerebrovasculares. El acceso de la población a tener un tratamiento o una atención primaria es más complejo, ¿no? Es más complejo, sí. O sea, no vamos a decir que es el principal problema en Perú, pero sí es una influencia negativa, ¿no? Ya sea debido al área geográfica donde se encuentra la persona afectada, el sujeto, en algunos casos les lleva movilizarse entre 4 o más horas para ir a una atención primaria, a una posta médica, y más horas hacia un hospital, ¿no?, donde está más equipado, hay más profesionales para que les atiendan. Los pacientes afásicos bilingües, que en este caso son quechua-castellano hablantes, tienen una diversidad en sus actos locutivos y locutivos, en comparación con los que hablan castellano. Es decir, son más conscientes de la presencia del interlocutor. En la situación de la afasia en Italia, encontramos que existe 150.000 pacientes con afasia que tienen este trastorno, y de los cuales el 40% vienen derivados por un ictus en el hemisferio izquierdo del cerebro. Anualmente aparecen 20.000 casos nuevos de afasia. Marini, en el 2014, observa que la atención a estos problemas que es más elevada, le dan más enfoque al área de la lingüística que al abordaje global. La situación en España: existen 350.000 personas que padecen afasia, y alrededor del 70% que sufren ictus ven alterado su capacidad, ¿no?, del lenguaje. De estos, entre 40 o 60% recuperan esta capacidad de lenguaje en el primer año. El resto, pues lamentablemente, se agudiza, se cronifica,
no mejoran, no tienen suficiente mejoría. Vamos a tratar ahora los problemas para la delimitación de este trastorno. Según los estudios de Federici, se intentó, ¿no?, en los años 80 diferenciar los tipos de afectaciones, ¿no? En su caso intentaba diferenciar aquellas que tenían significado de aquellas que eran puramente gramaticales, aunque los estudios posteriores han desmentido esto, ¿no? Que resulta difícil diferenciar estas cosas y también difícil diferenciar aquello que afecta al léxico de lo que tiene que ver con la sintaxis. En los últimos años tenemos estudios clásicos ya que vieron esta dificultad, que la comprobaron, y estudios más recientes. En el caso de la afasia semántica es especialmente interesante, pues, para todos, para los médicos, pero también para cualquier profesor que se ocupe del lenguaje, porque no solo afecta a lo que tiene que ver con la oralidad, sino también con los aspectos escritos, con aspectos de cálculo, con todo aquello que lleva a problemas en el análisis y la síntesis de un contenido. Es decir, en definitiva afecta, ¿no?, en este sentido que veíamos con Grodziński y estudios posteriores, afecta en buena medida a toda la vida intelectual, ¿no?, de la persona. Pero una cosa que nos puede interesar desde el ámbito filológico incluso es que, pues ya señaló hace tiempo Luria, que donde habría que trabajar con mayor abundancia sería el aspecto simbólico, ¿no? Y ahí es donde entra en juego, pues, la narración, incluso la literatura, como ámbitos que dan posibilidades que permiten una comunicación diferente, como vamos a apuntar brevemente. En la prevención y tratamiento, Marini y Andreetta et al. Nos dice que se necesita un abordaje completo que integre los distintos niveles de esta afectación en el área lingüística. A partir de los estudios de estos autores italianos, tenemos otros trabajos que van en una línea parecida, como los de Oliveira, que en base a estudio de casos, como mencionamos al comienzo, ven que cuando piden narraciones en discurso indirecto, los pacientes afásicos se expresan mejor, porque no es que mejoren sus síntomas, sino que al ocupar la función de narrador, contar un relato y además poder utilizar el lenguaje oral, encuentran recursos que no tienen de otra manera. De ahí que abordajes incluso literarios tengan también una cabida en este ámbito. Entre las conclusiones o conclusión que hemos preferido es que estos trastornos afectan al área del lenguaje, a la psicología y a la identidad propia del sujeto, ¿no? Como les comenté, que les afecta sobre todo a esto, a la identidad, porque no les permite emitir sus respuestas, sus pensamientos, sus sentimientos. Y también el entorno familiar y en la sociedad, que también se deriva tanto el área, si es una persona que elabora, les afecta también tanto el área, ¿no?, de laboral, el área de su área social, ¿no? Los datos sobre esta prevalencia y el tratamiento no son amplios, hemos encontrado muy pocos. Es necesario dotar a este paciente afásico de recursos simbólicos, ¿no?, de herramientas que les permitan expresarse oralmente y mejorar esa área para elaborar sus pensamientos y el área expresiva, ¿no?, de ellos. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.